La realidad como apertura. Sunyata. El concepto de Sunyata o vacuidad afirma la perspectiva básica del Mahayana acerca de la naturaleza de las cosas. Cuando nos referimos a la realidad como Sunyata, es importante recordar que no estamos hablando de algo que esté separado de nosotros, ni estamos hablando de algo que esté fuera de nuestra experiencia. Estamos hablando de la experiencia que cada uno de nosotros está teniendo en este momento. Para entender Sunyata, necesitamos conectar con nuestra propia experiencia. Pero, ¿cómo se presenta nuestra experiencia? Comencemos con el hecho más obvio, el hecho de que estamos experimentando ahora mismo algo que cada uno de nosotros, desde nuestro punto de vista particular y desde nuestra situación personal, estamos teniendo una experiencia. Cuando empezamos a analizar esta simple experiencia, encontramos que hay una serie de hechos básicos. Por ejemplo, está el hecho de que ésta se presenta en términos de un allá afuera y de un aquí adentro. Así pasa cuando estamos con otras personas. Estas se presentan como allá afuera, y para las personas que percibimos, esto acontece del mismo modo. En el caso de ellos, ese afuera somos nosotros. Si es que es a nosotros, a los que perciben. Por el otro lado, la experiencia se presenta en términos de una dimensión interna, sensaciones, sentimientos y pensamientos. De este modo, el primer hecho de la experiencia es que ésta se presenta en términos de un polo objetivo externo y de un polo subjetivo interno. Otro hecho de cómo se nos presenta la experiencia es que se ordena en un marco especial. Cada experiencia está distribuida dentro de un espacio, no solo del que ocupan estos a los que percibimos, sino del espacio desde el cual uno mismo los percibe. A la vez, la experiencia que está tomando lugar en cada momento ocurre dentro de un flujo de otros acontecimientos. A este flujo se le denomina tiempo. Al entrar a esta habitación hace unos momentos, por ejemplo, percibimos que estamos en esta aula ahora. Este simple hecho está relacionado con otra serie de hechos que ocurrieron inmediatamente antes. Esta simple experiencia para nosotros se ordena en términos de lo que pasó antes de llegar. La experiencia se presenta como tomando lugar en términos de otras experiencias anteriores, en una línea consecutiva de hechos. Por el otro lado, y a la vez, tenemos una especie de sentir con respecto a la experiencia que está surgiendo conforme este propio momento pasa. Es desde este flujo de acontecimientos que se presentan sucediéndose unos a los otros, como pasados, presentes y posibles futuros surgiendo, desde donde tenemos la simple experiencia de este momento. Dentro de la disposición y orden descritos, existen cuestiones profundas que son asumidas tácitamente. Vale la pena indagarlas más específicamente. En cada experiencia se asume existencia. Empecemos por ver el aquí de las cosas que experimentamos y el en mí de nuestra experiencia interna. Lo que encontramos al examinarla es que sin saberlo asumimos de forma implícita que la experiencia propia está siendo experimentada por alguien, uno mismo, o que ese alguien está teniendo la experiencia. Damos por hecho que existe alguien que posee la experiencia y es sujeto de la misma. Es decir, asumimos una existencia, una esencia detrás de la experiencia, que es el que está experimentándola. Del mismo modo, cuando percibimos algo externo, asumimos que hay algo o alguien que está siendo experimentado y que detrás de la experiencia que está teniendo lugar existe algo o alguien más allá de lo que experimentamos. Como todo este proceso está tomando lugar en cada momento, no llegamos a darnos cuenta del mismo. Pero, ¿qué es lo que toma lugar cuando experimentamos? Sin embargo, el proceso no se detiene ahí. Cuando estamos enfrente de otras personas, la experiencia de esta la atribuimos a algo inherente a ellas, que se asume es más real y de alguna forma corresponde a ellas. Del mismo modo, cuando estas personas nos están experimentando, están teniendo una experiencia que de algún modo parece que corresponde a un sujeto o individuo que está detrás de esa experiencia sustentándolo. Así que, internamente hay un sentir,
o tal vez una convicción de que uno está teniendo una experiencia de algo o alguien independientemente de la misma experiencia de la persona percibida. Sin embargo, cuando analizamos todo esto, el budismo nos pide que veamos que simplemente estamos asumiendo una identidad o una esencialidad más allá de lo que experimentamos, y que, aunque sea la forma tácita e implícita en que vemos las cosas, nos dice que detrás del flujo de experiencia no existe ningún algo, ni nada real, esencial o ingerente, situado independientemente fuera de esta, en las experiencias de las cosas, de las personas y de uno mismo. El budismo nos recuerda que no hay nada que no sea simplemente parte de la misma experiencia, ya sea sensorial, de datos mentales, de sentimientos o de voluntad. No hay alguien ni un algo fuera de ese flujo de eventos perceptuales que esté experimentando los datos que se presentan. De acuerdo con el budismo temprano, dentro del flujo de la experiencia solo existe las dimensiones interna y externa a esta, acomodadas en un espacio-tiempo. Esta dimensión interna de uno mismo experimentándolo, o de algo o alguien externo siendo experimentado, debe verse como parte del mismo flujo propio de la experiencia. Este asumido poseedor interno de la experiencia que pensamos está detrás, es lo que el budismo básico en muchas de sus doctrinas refuta. El Buda y el budismo se refieren a este supuesto dueño de la experiencia con el nombre de Atman, que es un término que se refiere a una esencia divina personal dentro de la filosofía proto-hindú en los tiempos del Buda. Atman, de acuerdo al hinduismo temprano, el término Atman no tiene una traducción precisa. Sin embargo, los filósofos tempranos del hinduismo defendieron las características del Atman en términos bastante claros, lo cual contribuyó a que el Buda pudiera definir lo que no está ahí cuando se habla de uno mismo. Por ejemplo, al Atman se le describía como creador de sí mismo, es decir, Atman no es creado por algo más, y es el creador o causa de sí mismo. Atman es algo cuya causa, creador, es su efecto, creación. Atman está ahí causando cosas, interactuando con estas, pero, paradójicamente, Atman no es causado por nada más. Otro aspecto que se afirmaba respecto a Atman, de acuerdo al proto-hinduismo, es que es independiente, es decir, Atman no depende de nada más y no está conectado o condicionado con nada. Atman es en sí y por sí mismo. Otra de sus características es que tiene permanencia, es decir, que perdura. Aunque se experimente a veces como algo más temporal, en realidad, de acuerdo al hinduismo básico, debe verse como algo eterno, fuera del tiempo. La afirmación budista, contraria a esta creencia. De acuerdo al budismo, este tipo de atributos esenciales que se le otorga a las personas o a las cosas son las que fundamentan nuestra profunda confusión con respecto a la forma en que las cosas son y forman parte de nuestra ignorancia. Aunque Atman es un concepto arcaico y lejano, es muy útil tomarlo para aclarar la perspectiva budista de las cosas. La doctrina de Atman viene de la religión hinduista. Sin embargo, nos ayuda a describir la errónea perspectiva humana que es universal y que todos, de acuerdo al budismo, asumimos cuando experimentamos. Todos asumimos que hay una realidad detrás de lo que somos y sentimos, o que existe un dueño de las experiencias que tenemos, y que éste es independiente de aquellas. Un experimentador que no tiene causa, que está aislado, que es sustancial, es permanente y perdura a través del cambio natural del cuerpo y de la mente ordinaria, trascendiendo a ambas en el momento de la muerte. El alma es el término occidental equivalente al Atman dentro de las religiones teístas. Esta noción también se encuentra en las ideas de la nueva era, con términos como el ser, esta supuesta alma, Atman o ser, que se asume detrás de todo lo que se percibe, se afirma, es lo que perdura a través de las sucesivas reencarnaciones, o que llega al cielo o al infierno cuando morimos. El budismo antiguo nos dice que esta interpretación ontológica que le damos a nuestra experiencia es errónea. Aunque contradictoria a la naturaleza de las cosas, la doctrina de Atman nos ayuda a ver cómo el budismo enfocó esta forma de pensar
y la tomó como punto de partida cuando analiza la verdad de nuestra experiencia. El budismo temprano nos pide contemplar que asumimos que detrás de nuestra dimensión interna existe una aislada, perdurable y autogenerada esencia, y una vez hecho esto, simplemente la refuta. Esta refutación no es hacia un simple yo empírico, con el cual uno interactúa con las cosas. Es un rechazo categórico a la ignorancia, que está dirigida a afirmar algo metafísico, que se asume existe, que es real, y está detrás, o por encima, o como centro de nuestra experiencia de las personas o de las cosas. El Buda, cuando explica la naturaleza de las cosas, no asume ninguna esencia. De acuerdo a todas las escuelas budistas se nos dice que esa supuesta esencia es una simple idea, y es en sí misma una experiencia. No es otra cosa que una parte de nuestro pensamiento acerca de la experiencia. Es solo una idea dentro de la totalidad de los contenidos mentales en cada uno de nosotros. Parecería que cuando el pensamiento se involucra en sí mismo tiene la particularidad de experimentarse como algo externo. Esta es la perspectiva del budismo y la manera en que llega a la conclusión de la inexistencia del Atman. Es a través de examinar lo que de hecho está en la propia experiencia a partir del proceso lógico. La contemplación de nuestra experiencia dentro de un análisis lógico. El cuerpo. En este sentido, todos tenemos las herramientas para descubrir que no existe una esencia. Para descubrirlo, lo que tradicionalmente se recomienda es empezar a contemplar y analizar nuestra propia experiencia. Empezamos a ver toda la dimensión interna del cuerpo, pues es ahí donde más fácilmente encontramos las raíces de nuestra propia identificación con algo esencial. En este análisis, reconocemos de lo que el cuerpo está hecho: piel, músculos, huesos y demás, y que existe a partir de la interacción que tiene este con el mundo externo, de modo que podamos ver el cuerpo como contingente, condicionado y no permanente. Podemos también analizar a nuestro cuerpo al paso del tiempo y ver que, por ejemplo, nuestra piel va cambiando. De alguna forma, estamos en decadencia todo el tiempo. Podemos ver que con el tiempo y de forma lógica, nuestro cuerpo se deteriorará y moriremos. De este modo y a través de este análisis, podemos ver que ni el Atman, ni ninguna esencia, pueden residir en el cuerpo. La mente. Ahora, llevando esta investigación a la mente, uno puede ver que en nuestra experiencia, todo el tiempo, están aconteciendo sentimientos, que se manifiestan como sensaciones, emociones e incluso imágenes, y que todos estos se presentan cambiando continuamente y constantemente. La práctica budista antigua examinaba cuidadosamente la dimensión interna de estas experiencias para llevar al practicante a percatarse de que en ellas no hay nada en sí mismo permanente, aislado, autogenerado, autoproducido o creador de sí mismo. Cuando uno hace esta contemplación a través de la meditación, deliberadamente trata de romper las nociones que conforman la idea de algo fijo en la experiencia. Incluso podemos llegar a reconocer que estas ideas de un yo fijo son simplemente condicionadas por las interacciones con el mundo que te rodea. Al hacerse este tipo de prácticas, puede que en un nivel profundo se dé una resistencia, misma que experimentamos al darnos cuenta de que no hay nada ahí, de hecho aparte de la experiencia, una negación que es aún más fuerte que las nociones intelectuales conscientes que tenemos con respecto a la existencia real de las cosas. Puede que encontremos que la mente se revela, que no puede aceptar que no hay realmente un yo, un mí mismo o un ser, y constantemente regresa a esta noción. Le parece imposible creer que se pueda estar experimentando algo que no tenga esos términos de por medio. La conclusión natural a la que se dirige esta contemplación es: si no lo puedes encontrar, es que ahí no está, o si no lo puedes encontrar, es solo pensamiento. De esa forma, uno puede llegar a ver que carece de sentido el sustentar o encontrar apoyo en esta idea asumida de las cosas. Un punto importante, hablando en términos prácticos de utilidad, todos tenemos que organizar nuestra vivencia alrededor de la noción de un yo, para sobrevivir y funcionar, incluso para practicar el budismo. Todos tenemos una identidad empírica, que es indispensable para interactuar en la vida, que tiene nombre e historia.
Todos respondemos al nombre que tenemos cuando se nos llama. En este nivel de identidad, el budismo no pone objeción, ni encuentra falta alguna, siempre y cuando se le vea como cambiante, condicionado y en constante interpelación con las cosas. Al estudiar el budismo, uno intenta reconocer que esta realidad ontológica, metafísica, no existe. El budismo antiguo, que se expresa a través del canon en Pali, enfatiza esta Lakshana con el nombre de Anatma Lakshana. An es el prefijo que niega a Atman, y es dentro de las tres características o lakshanas de la existencia la que se enfatiza más. El budismo temprano se concentró en hacernos ver que no había Atman alguno en nuestro cuerpo o en nuestra experiencia mental, y logró hacer esto por medio del proceso de contemplación ya descrito. Esta investigación analítica de la experiencia está dirigida a romperla, de tal modo que se la podía ver por sus elementos constitutivos, para así hacernos conscientes de que no hay nada que esté aislado de la misma, y de que ésta depende, como todo, de condiciones. Una categorización del cuerpo y la mente en sus constituyentes, para que pudiera ser más fácil de verse y de derribar la idea de Atman. La psicología del budismo temprano desarrolló una útil y clara categorización de los elementos en los cuales se podía dividir la experiencia de cualquier posible idea del yo, real y permanente. No es difícil ver cómo se dieron este tipo de categorizaciones. En realidad, era sencillo analizar el cuerpo a través de los 4 elementos físicos: tierra, agua, fuego y aire. Del mismo modo, a la mente se le podía ver a partir de un análisis de sus eventos. Por ejemplo, eventos mentales o pensamientos de avaricia, odio o pensamientos recurrentes y habituales. Por otro lado, también podía contemplarse a la mente a partir de pensamientos de amor o de fe y de confianza, y así sucesivamente. Esto no solo servía para eliminar la noción de un yo fijo, sino para distinguir aquellos estados que eran valiosos y se debían cultivar de aquellos que eran torpes y se debían erradicar. De este modo surgieron diversas categorías, desde las cuales se hacía posible ver la experiencia, no solo como Anatman, sino también como Anika, es decir, impermanente. Una útil forma de análisis se literalizó. Sin embargo, a lo largo del tiempo surgieron problemas. Toda esta detallada categorización y subcategorización de la experiencia llegó a un nivel tal de especificidad que se creyó habían elementos que eran imposibles de ser subdivididos, y por esto eran últimos. Simplemente el proceso de distinguir la mente se hizo cada vez más escolástico, hasta que de forma gradual nuevamente se llegó a creer que algunos de estos elementos, al no ser posible que se subdividieran, simplemente se les consideró como últimos y con existencia ontológica propia. El mismo proceso que tenía como fin el ver la carencia de sustancialidad, les otorgó esta misma a los elementos que observó. Así, los budistas de este periodo creyeron que había una multiplicidad de entidades reales, una especie de visión atomista de las cosas. No atomista en el sentido material, sino en el sentido mental. Se llegó a pensar que estos elementos constitucionales finales eran a lo más que se podía llegar en el proceso de derrumbamiento sobre lo que todo estaba hecho. A estos elementos últimos se les llamó Dhammas o Dharmas. No deja de ser irónico que mientras el Buda pudo liberar a sus discípulos del grueso y crudo sentido de esencia ontológica a través de sugerir un práctico análisis de la experiencia en sus constituyentes, al cabo del tiempo, esta errónea perspectiva volviera a surgir como consecuencia del mismo método que supuestamente la erradicaría. La respuesta del budismo tardío. Con estas ideas de Dhammas reales, el concepto de Atman estaba siendo fortalecido y obviado de un modo muy sutil. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido y comenzó a ser un problema para algunos practicantes serios. Ellos podían ver que el sentido más importante de este análisis se había perdido en el camino. Parece ser que algunos practicantes, al desarrollar la contemplación de Anatman,
dentro de este esquema de damas últimos, en lugar de tener esa experiencia de completa apertura, que era el objetivo, lo que experimentaban era una nueva clase de fijación con la idea de damas últimos, la contemplación de la insustancialidad en lugar de llevarlos a la experiencia del samadhi, de la vacuidad. Se topaba con una especie de barrera, con algo que ya estaba asumido desde el principio, con la noción de dharmas. Esto inevitablemente llevó al movimiento crítico que afirmaba la vacuidad de los dhammas. Así el budismo tardío del Mahayana, como respuesta, vio necesario enfatizar la naturaleza vacía, sunya, de todo, incluyendo a los dhammas. El samadhi de la vacuidad. Este samadhi de la vacuidad se presenta a partir de la contemplación de Anatman. Es un estado en el que el individuo se experimenta con una libertad irrestricta, donde ya no existe ninguna noción de esencialidad. Uno se experimenta con una completa apertura y una espontánea, fluida y creativa experiencia que está llena de potencial, siempre transformándose. ¿Cómo miramos y experimentamos cuando vemos las cosas fijas? Por otro lado, ¿cómo se presenta el mundo externo a nuestra experiencia? Hablando de forma general, desde nuestra perspectiva no iluminada, el mundo se presenta como si éste existiera independientemente a nosotros. Imaginemos entrar a algún lugar. Pareciera que uno mismo cayera en un ambiente, el cual ya está construido, el cual ya es existente en sí mismo e independiente de uno. Esta forma de ver las cosas como ya dadas, hechas y construidas, perdura incluso cuando nos alejamos del lugar. Llevamos esa imagen fija en nuestra mente, nos relacionamos con ella como algo que es independiente de nosotros, asumiendo además que lo experimentado es fijo y contiene una esencia real. Sunya, vacío, o sunyata, vacuidad. Los proto-mahayanistas, al afirmar que los dhammas eran también vacíos, se percataron de que simplemente ellos estaban extendiendo la forma en que el Buda había hablado con respecto a la naturaleza de las cosas. Este es el sentido que le dieron los grandes acharyas del inicio del Mahayana a sus escritos cuando afirmaban de forma dialéctica que tanto la experiencia interna de uno como la externa de las cosas están caracterizadas por sunya o son sunyata. Afirmaron que fuera de la experiencia no existe nada real ni último. ¿A qué apunta este concepto del budismo Mahayana? De este modo cabe preguntarnos, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que todo está caracterizado por sunya o que todo es sunyata? Desafortunadamente la traducción de la palabra sunyata no nos dice mucho. Sunya quiere decir literalmente no, connota simplemente carencia, ausencia o nada. Y el sufijo ta caracteriza la capacidad de la palabra sunya. Así sunyata quiere decir sencillamente vaciedad o vacuidad. Pero, ¿vacuidad de qué? Para ahora ya sabremos que la respuesta formal a esto es que la palabra sunyata apunta a que las cosas están vacías de existencia inherente, y que cuando hablamos del individuo con este concepto, lo que decimos es que su dimensión interna de experiencia está vacía de existencia inherente. Decimos que no hay nada interno de la dimensión interna de la experiencia de él que esté aislada, autocreada o que sea permanente. En otras palabras, que no hay Atman. Sabremos del mismo modo que la dimensión externa que preside al individuo también está vacío de existencia inherente. Sin embargo, lo que la doctrina de Sunyata trata de afirmar es mucho más importante y profundo. El sentido positivo de Sunyata dentro del Mahayana. De una forma constante, el budismo temprano, al cual nos hemos referido, ha hablado de la realidad en términos de negación, de existencia inherente, de permanencia, etc. Se ha negado, al menos a través de las ideas, que haya algo inherente en la experiencia. Asimismo, el Mahayana lleva esta negación más allá y afirma que incluso los dhammas son carentes de existencia y los denomina
Sunya. Sin embargo, y a pesar de las palabras que se empleen y de sus significados etimológicos, Sunyata tiene un sentido mucho más grande, y en el Mahayana se utiliza de un modo mucho más positivo de lo que podemos identificar a partir de negaciones. Aunque no existe en el individuo, ni en las cosas nada fijo, evidentemente hay algo sucediendo, que no es ontológico. Cuando hablamos de Sunyata, tenemos que entender que también la palabra nombra una experiencia positiva en un sentido espiritual. Y es importante al usar este concepto podamos afirmar esto. Al abordar el tema de la realidad de las cosas como Sunyata, tenemos que estar alertas y asegurarnos de que no neguemos en exceso, y a la vez no realizar aserciones en exceso. Al hablar de estos temas, hay que usar las negaciones y las aserciones de forma tal que al interrelacionarse pueda darse a entender la experiencia espiritual a la que aluden. Lo que se trata de dar a entender con el término Sunyata es más bien un misterio, no en el sentido de algo misterioso, sino un misterio en el sentido de no poder reconocer de forma simple el orden al que apunta. Un misterio que a su vez es inherente a todo y es creatividad suprema. Dado que la naturaleza más profunda de nuestra experiencia es Sunya, cualquier posibilidad existe, y es así como Sunyata es la matriz misma, desde donde puede darse cualquier desarrollo. Todo lo que existe en sí alberga una infinita posibilidad. Es debido a esto que podemos llegar a ser Budas, dado que no hay en nosotros nada fijo, ni que tenga una naturaleza esencial. Es que somos capaces de un crecimiento infinito, de un desarrollo sin límites. Del mismo modo, y dado que la naturaleza externa de las cosas está vacía de sustancialidad, y es también Sunya, implica que todo y todos tienen la posibilidad infinita de crecimiento y desarrollo. Al ver las cosas como Sunya, estamos no solo viendo la posibilidad de creatividad infinita de todo, sino también estamos viendo que en sí, las cosas están caracterizadas por la verdad y están revelándola. Es decir, que cuando nos internamos en la naturaleza profunda de lo que está ante nosotros, experimentamos Sunyata, y al experimentar esto, experimentamos la verdad y la experiencia de la realidad. Así, esta experiencia nos libera de nociones falsas que nos llevan al deseo egoísta y al odio. Nociones en las que nos pensamos como permanentes, que poseemos algo, que tenemos algo que defender. Sunyata nos libera de la vulnerabilidad que le da el nacimiento al deseo y de la ansiedad que surge de él. Nos libera del odio, que viene a percibir las cosas como fijas, y de la ignorancia y falsas verdades, que vienen de vernos como algo separado e independiente de las cosas y de las personas. Asimismo, Sunyata implica que no estamos definidos por lo que somos ahora, no estamos determinados por aquello que pueda frenar nuestro desarrollo ahora mismo. Sunyata y el camino del Bodhisattva. Cuando nos miramos y nos vemos con suficiente profundidad, intuimos que detrás de las apariencias y de nuestras diferencias está esta misteriosa naturaleza, que es la naturaleza que compartimos con todo y con todos. Del mismo modo, el Bodhisattva, el ser que dedica su vida por el beneficio de todos los seres, se percata de la naturaleza Sunyata, de sí mismo y de todo. El Bodhisattva, viendo que no es diferente a los demás, desarrolla una profunda compasión. Conclusión. El budismo Mahayana, tomando el concepto básico de Anatman del budismo temprano, reafirma el principio de la no sustancialidad con la doctrina de Sunyata. Hace esto, apreciando profundamente la naturaleza de toda nuestra experiencia y observando no solo que uno está en esta infinita vacuidad que es apertura, sino que dicha apertura está en toda la realidad. Al conocer la verdadera naturaleza en nuestra experiencia, estamos en el portal que nos libera de las ataduras del deseo y del sufrimiento. Encontramos el umbral de posibilidad infinita de nuestro propio desarrollo espiritual y de solidaridad y compasión con otros. Tal vez en algún momento de comunicación especial con alguien, con quien haya verdadera empatía y verdadera comprensión, podamos tocar esta experiencia y reconocer algo en el otro ser humano que está más allá de sí mismo y de cualquier modo en que éste pudiera presentarse. En estos momentos también podremos reconocer esto mismo en nosotros. Finalmente he de resaltar
que es porque puede liberarnos del sufrimiento, porque puede permitirnos llegar a nuestras posibilidades últimas, y porque nos acercamos a sentir una profunda armonía, solidaridad y compasión con todos, por lo que la doctrina de Sunyata es tan importante en el budismo.